Este lunes nos acompaña Priscila Zamora, directora general de tributación, quien nos va a aclarar un poco de las medidas tomadas, como la moratoria en el pago de algunos impuestos debido a la crisis del COVID-19. Priscila, un gusto contar con usted. ¿Cómo ha estado? Hola, buenos días, Carol, y buenos días a todos los que están conectados en estos momentos en los que estamos pasando por tantos cambios para todos al mismo tiempo. Entonces, muy emocionada por poder compartir con ustedes un poco de las medidas que hemos estado impulsando para salir adelante y sobre todo, pues, para este sector que es tan importante para la economía del país. Gracias, Priscila. Vamos a empezar porque es una hora lo que usted va a compartir con nosotros y me gustaría que le explicara al sector turístico que tal vez puede tener algunas dudas o que todavía tiene preguntas sobre las medidas que se han tomado desde la Dirección General de Tributación con el pago de impuestos, la moratoria de 3 meses que hay y demás. Priscila, por favor. Ok, claro, con mucho gusto. Bueno, tal vez lo primero que es importante que tengamos en cuenta como parte de este contexto y demás es que en realidad contra todos los pronósticos desde el Poder Ejecutivo y en conjunto con el Poder Legislativo se han llevado a cabo una serie de medidas extremas y temporales que es importante que tengamos en cuenta. Y digo que es del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo porque no solo tiene que ver con las actuaciones que podamos tomar nosotros desde la Dirección de Tributación administrativamente, porque muchas de las razones por las que nosotros no podemos hacer algo más es precisamente porque la ley ya nos dispone una manera como hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos en términos de los impuestos, por ejemplo, pues estos tienen sus respectivos periodos y sus respectivas reglas y eso nos impide a nosotros como Dirección de Tributación pues llevar a cabo ciertas medidas administrativas. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, iniciando hace ya casi un mes, iniciando toda esta situación, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Poder Legislativo, con la Asamblea, pues llevaron a buen puerto una ley de moratoria. Que se llama la Ley de Alivio Fiscal contra el COVID-19, y en esa ley se propone básicamente algunos aspectos que fueron como los más sonados o tal vez los más inmediatos en este momento y que tienen que ver, bueno, en primer lugar, con una moratoria del IVA para los meses de marzo, abril y mayo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, con respecto al IVA de los meses de marzo, abril y mayo, recordemos que este es un impuesto que se le cobra al consumidor final. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el consumidor final, todos los que consumimos bienes y servicios, seguimos pagando el IVA normal como lo hemos venido haciendo desde julio del año pasado que entró en vigencia. La diferencia es que la persona que lo recauda, la persona que nos está vendiendo el bien o el servicio, ya no se lo tiene que pasar al Estado en los meses de abril, mayo y junio, que era cuando correspondía. Eso es lo que quiere decir una moratoria, es una prórroga. Entonces, lo que se le dice a esta gente es, vea, para alivianarle su flujo de efectivo en este momento, su flujo de caja, hagamos algo. No me pase la plata a mi Estado, déjesela usted, utilícela, trate de no echar a ninguna persona, mantenga el empleo y mantenga sus condiciones y yo le permito pagármelo a mí después. Por eso es moratoria, por eso es una prórroga. Me lo paga después, tiene plazo hasta el 31 de diciembre para hacerlo sin pagar intereses ni ser sancionado por haber pagado de manera tardía. Para eso se requiere una ley. Y precisamente en ese sentido salió esa ley de moratoria con respecto al IVA. Y de manera similar funciona con los impuestos selectivos de consumo, que son aquellos que se cargan sobre también el consumo de ciertos productos muy específicos, pero van a estar en la misma situación. Y tenemos después una situación también contemplada en esa ley que tiene que ver con la eliminación de los pagos del pago parcial de los meses de abril, mayo y junio. Recordemos en este sentido que esto ya ahora tiene que ver con el impuesto de renta. Ya esto no tiene que ver con el IVA, sino con el impuesto de renta, que sí es el que sale del bolsillo de cada uno de los contribuyentes. Entonces, igual, bajo una lógica de que de que hay que buscar alivianarle el flujo de efectivo a la gente, que tengan su liquidez, pues entonces lo que se buscó fue decirle que se les eliminaba el pago parcial que tendría que hacerse en este trimestre, que es el que se espera que esté, donde la gente se espera que se vean más golpeados, ¿verdad? Entonces, en este sentido no es una moratoria, sino que se elimina. ¿Qué quiere decir que se elimina? Bueno, que se elimina
como pago parcial, como adelanto de renta, pero no implica esto que se esté eliminando ese pago del impuesto del todo, sino que cuando finalice el periodo del impuesto, ¿verdad? Más o menos hacia el otro año, cuando vaya finalizando este periodo en el que estamos, estas personas tendrán la posibilidad de pagar todos los impuestos adeudados sin que esto implique el pago de ningún interés por no haber hecho el pago parcial cuando la ley definía que era. En la generalidad de contribuyentes, esto implicaría un pago parcial en junio de este año. Entonces, ese pago parcial de junio no tendría que hacerse. Y tal vez el otro aspecto que es importante destacar es que se incluyó también en la ley de moratoria, es el tema de la exoneración del pago del IVA sobre los arrendamientos. Entonces, en este sentido, la ley de manera general establece que en aquellos casos de arrendamientos utilizados para fines comerciales, estaríamos con la posibilidad de no pagar el impuesto siempre y cuando se trate de un contribuyente del IVA quien está arrendando el bien y que quien a su vez arrienda el bien sea también un contribuyente del inscrito en tributación como tal. Eso es para efectos del control que obviamente tiene que hacerse como parte de estas medidas extraordinarias. Perfecto, Priscila. Ya nos llegan consultas y doña Lucía Sánchez nos pregunta, las empresas con declaratoria turística estamos exentos del pago del IVA hasta julio, pero ¿qué sucede después de que no se ha reactivado el turismo y no se genera ni se gasta? ¿Aplicaría presentar solo en ceros? Sí, tal vez ahí es muy, muy, muy importante recordar que todas estas medidas que se toman son en cuanto a la parte material, en cuanto al no efectuar el pago, ¿verdad? A no pasarle la plata al Estado. Pero en términos de la declaración necesariamente debe seguirse presentando, sobre todo en términos de IVA. En ese aspecto es muy importante y no solo en esta situación por la moratoria, ¿verdad? O sea, la declaración del IVA, desde que usted es contribuyente del IVA, exonerado o no, siempre tiene que presentar la declaración, aunque sea en ceros. Pero es muy importante que siempre se presente la declaración para que no caiga en un estado de omisión. Entonces, la declaración se presentaría en cero. Obviamente, como mencionaban, pues al haber una pérdida tremenda y al estar el sector en una evidente crisis, pues no va a haber una gran venta de bienes o de servicios que pudiera tenerse que declarar y sobre la cual pagar. Pero sí es importante que aunque sea en ceros, se presente la declaración. Después don Elian sí les pregunta, para estar claros, entonces el cliente sigue pagando IVA, ya usted eso lo dijo, sí, al comprar. El tema es que somos comercios que no tenemos ingresos, por ende hay cero IVA que pagar. ¿Dónde está el beneficio para los comercios que no venden? Ok, evidentemente para los comercios que no venden, ahí en realidad el efecto hubiera sido el mismo, incluso si no hubiera habido la moratoria, ¿verdad? Porque es un tema, como les mencionaba, este impuesto, al ser un impuesto al consumo, si no hay consumo, evidentemente, pues no va a haber impuesto que pagar. Entonces, en estos casos, evidentemente, el mayor beneficio podría estar desde el lado de renta, que como mencionaba, sí está mucho más relacionado directamente con la plata que tiene el propio contribuyente. Claro. Después dice don Ariel Mora, hola, tengo una oficina de turismo y estamos en grandes apuros, pérdidas por todos lados, ingresos cero, enfrentar obligaciones y ahora me llega un parcial de renta por un monto de dinero que no tenemos. El contador me dice que hay que pagarlo sí o sí. Él se pregunta, pero es renta del año 2020. ¿Ese cobro adelantado está basado en una proyección de un año normal? Ok, vamos a ver. Vamos a ver, porque los pagos parciales, recordemos que se van haciendo a través del año. Entonces, la ley de moratoria, la ley esta de alivio fiscal, lo que dispone es que no se haga el pago parcial de abril, mayo o junio, el que correspondiera en alguno de esos 3 meses. Pero el primer pago parcial del periodo fiscal que está en curso se debía hacer al 31 de marzo del 2020. Entonces, esa obligación no fue eliminada por medio de la ley de alivio fiscal. Entonces, el pago parcial, evidentemente, pues como es la obligación de nosotros hacer, se cargó al sistema para que se hiciera según lo que correspondiera. Ahí, obviamente, ¿verdad? Se está consciente de que existe una situación complicada en este momento, pero desgraciadamente la ley lo que dispuso fue la eliminación de ese pago parcial. Ahora, pregunta él también con respecto a cómo se calcula ese pago parcial. Esto es un tema que no ha sido, que aprovecho para explicarlo, pero que no ha sido modificado ni con esta ley
ni recientemente con la ley de reforma fiscal. Y esto tiene que ver con el hecho de que los pagos parciales se calculan de conformidad con lo que establece el artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta. Y esto lo que parte es pues parte de un supuesto de que su año fiscal va a ser igual o un poco mejor que su año anterior, o incluso si su año anterior, por ejemplo, hubiera sido muy bajo, además de los 3 periodos fiscales anteriores se saca un promedio. Entonces, sin entrar como en mucho detalle técnico del cálculo, tal vez lo importante ahí sí es que efectivamente, pues en este periodo va a haber un tema, una afectación, porque obviamente este periodo no va a estar en la misma condición en la que estaban los periodos anteriores, ¿verdad? Eso va a ser evidente. Ahí, entonces, pues en este sentido se elimina este pago parcial, y también ahí recordar que cuando existen situaciones particulares que van a implicar una afectación para que la persona haga el pago parcial, digo, no pensemos solo en esta situación de crisis en este momento, ¿verdad? Recordemos que una persona pues puede tener un problema, un incendio, una inundación, que algo le puede pasar. Los pagos parciales van a seguir apareciendo y se van a seguir cargando porque esa obligación es legal y ahí está así dispuesta como tal. Sin embargo, existe la posibilidad de que en estas situaciones pues de emergencia o donde ha sucedido algo extraordinario, se solicita a la administración tributaria una eliminación o una reducción del monto de los pagos parciales, pero eso sí debe hacerse mediante solicitud que se presente ante la administración tributaria. Nos preguntaba Antonio Calderón, el pago parcial de renta del 30 de junio no hay que pagarlo sino hasta diciembre. Es lo que usted decía, ¿verdad? Que se está haciendo una moratoria y se puede pagar hasta diciembre, pero si lo quiere pagar antes, me imagino que no habría ningún problema. Sí, Digamos, exactamente, o sea, los pagos se van a seguir visualizando en el sistema, ¿verdad? Sin que esto les debiera generar como una gran preocupación. El tema es que se va a seguir generando porque habrá quienes están en condiciones y quienes prefieren decir, no, yo por un tema de estar moviendo la plata y demás, yo prefiero seguirlo pagando, y entonces yo sí quiero hacer el pago de junio. Entonces los pagos se van a seguir cargando. En realidad, básicamente, como hablábamos, estaríamos hablando del pago de junio para la mayoría de los contribuyentes. Ese no tienen que hacerlo. Si no lo hacen, no van a correr intereses sobre ese pago parcial, pero sí lo van a visualizar en el sistema en caso de que quisieran hacerlo. Y tal vez ahí es porque en cuanto al reglamento se vino a especificar un poquitito ese tema de cómo vamos a poder hacer el pago en los meses siguientes, porque la ley lo que dice es al 31 de diciembre. Ok, entonces, si hablamos de que es al 31 de diciembre, la gran pregunta es entonces, bueno, ¿cómo? Entonces, en el reglamento tratamos de establecer un poquitito las condiciones de cómo. Entonces, bueno, ¿cómo? Bueno, si usted quiere ir metiendo toda la plata en un baúl y guardarla y tenerla toda lista para hacer un único pago, usted lo puede hacer, pero también puede ir haciendo pagos en tractos. Entonces, ahí lo que se establece en reglamento es básicamente esa posibilidad de que el pago no tenga que ser en un solo monto, porque entonces al final, si eso fuera así, pues obviamente, por más que exista una moratoria actual, pues nos va a implicar que la persona hubiera tenido que llevar a cabo una planificación financiera bastante severa para poder tener acumulada toda esa plata y pagarla en un único momento. Lo que sin duda sí es importante recordar es que esta ley no está perdonando, ¿verdad? No es una amnistía, no es que hay que dejar de pagar del todo estos impuestos, sino que eventualmente en algún momento hay que pagarlos, y entonces esto necesariamente en medio de la situación pues de crisis financiera y demás, implica que hay que hacer una planificación financiera para identificar en cuál momento se van a poder efectuar esos pagos dentro del periodo adicional que da la ley. Priscila, ¿y qué pasa si llega el 31 de diciembre y no he pagado? Ok, bueno, a partir del 1 de enero del 2021, perdón, ya a partir de ese momento sí van a empezar a correr los intereses y la sanción por pagar fuera del plazo, ¿verdad? Porque ese es un plazo establecido en esta ley de alivio fiscal. Entonces, esa es la principal consecuencia de que no se haga el pago a esa fecha, los intereses y la mora. Ok. Luego nos pregunta don Luis EP, ¿para el régimen simplificado existe alguna moratoria? Bueno, me parece que en cuanto al reglamento se establece quiénes son los contribuyentes que pueden tener acceso a esta moratoria en términos de IVA y de renta, y ahí no se establece que no existe ninguna diferenciación en cuanto a
a la moratoria sobre IVA. Pero sí es importante tener en consideración que la ley estableció con respecto a la exoneración del IVA que este era aplicable para los contribuyentes del régimen general sobre los arrendamientos, ¿verdad? Dije, no sé si lo mencioné bien, pero la exoneración del IVA sobre los arrendamientos se establece que es para los contribuyentes del régimen general y del régimen especial agropecuario. ¿De dónde se extrae que entonces esa exoneración no estaría aplicando para los contribuyentes del régimen de tributación simplificada? Ok, después nos pregunta don Antonio Calderón, dice, las retenciones de impuesto al salario, dietas y 15% de dividendos sí se deben pagar normalmente, no es parte de la moratoria. Así es, correcto. Recordemos que esta moratoria es solo para el pago parcial del impuesto que técnicamente se conoce como impuesto sobre las utilidades, que es lo que conocemos en la práctica como el impuesto sobre renta. El impuesto que recae sobre los intereses, sobre los dividendos que se pagan y de la misma forma sobre las retenciones que se hacen mensualmente a los salarios y a las pensiones, ese no fue objeto de esta moratoria. Entonces, el cobro de ese impuesto vía retención, en la mayoría de los casos, se mantiene tal cual. Obviamente, si hay una reducción o no se están haciendo esas distribuciones de rendimientos, pues obviamente no va a haber impuesto que cancelar ahí. Pero sí, si por ejemplo tuviéramos un certificado de depósito a plazo, ahí no hay ninguna moratoria ni ninguna consideración en esta ley con respecto a esos impuestos. Y lo que hablábamos ahora antes de empezar la transmisión, que en el caso de los salarios que pagan renta, van a seguir pagando aunque les hayan disminuido la jornada laboral, pero de acuerdo al monto que están recibiendo actualmente. Sí, y eso es así porque también es importante recordar que en casos como lo que corresponde al impuesto al salario, este impuesto realmente tiene una periodicidad mensual. O sea, uno tiene una situación que el patrono consolida mes a mes y que es con base en esa situación económica de ese mes que se paga el impuesto al salario. Se paga mediante la retención que hace el patrono. Entonces, obviamente, si el monto es menor, pues obviamente el cálculo de las tarifas que van a aplicar va a ser diferente. Ok. Don Antonio Calderón pregunta, ¿cuándo debo presentar el arreglo de pago si veo que no voy a poder pagar en diciembre? ¿Y qué condiciones tiene ese arreglo de pago? Ok, bueno, con respecto a lo que la ley denomina arreglos de pago, que nosotros conocemos como las facilidades de pago, lo que se está estableciendo mediante el reglamento a esta ley, pues básicamente es una fecha que es muy importante que se tenga en consideración y es que debe al 15 de octubre presentarse esa solicitud de facilidad de pago ante la administración, ¿verdad? O sea, esa facilidad de pago no es automática, debe presentarse la solicitud para que se conozca. ¿Y en qué estamos trabajando al respecto? Estamos trabajando en una resolución en la que vamos a establecer precisamente cuáles son esos requisitos y condiciones que deberá cumplir cada una de las personas que estén interesadas en obtener una facilidad de pago. Obviamente esto implica lo mismo que les mencionaba ahora, pues implica que yo esté consciente de si voy o no a poder llevar a cabo el cumplimiento de mis obligaciones pues en este trimestre y que entonces al 15 de octubre ya yo sepa si lo voy a lograr o no lo voy a lograr. Y si yo no lo voy a lograr, entonces puedo, antes de esa fecha, presentar la solicitud de una facilidad de pago ante la administración tributaria con base en los requisitos que ahí se dirán. Tal vez el único que sí quedó establecido en el reglamento desde ya es el hecho de que se debe pagar una prima del 20% del monto adeudado. Y esto es pues para de una u otra forma asegurarse que eso va a, pues que hay algún pago en garantía, es una especie de pago en garantía que se estaría haciendo en relación con estas facilidades, para poder otorgar la facilidad de pago. Eso es incluso un monto un poco menor al que se acostumbra a pedir con las facilidades de pago, porque ahí recordemos que también estas facilidades de pago no son del todo novedosas, ya están contempladas en la legislación tributaria y ya las pueden pedir los contribuyentes. Tal vez lo novedoso en este sentido es que se podrían pedir con respecto al IVA cuando eso en principio no es aceptable en este momento, no lo permite así el reglamento de procedimiento tributario, pero entonces sí que podrían pedirse esas facilidades en el tanto se cumpla con los requisitos que se van a publicar en una resolución que debe salir en las próximas 2 semanas y teniendo en cuenta que sí hay que tener por lo menos una previsión monetaria para pagar una prima, ¿verdad? Encontrando ese balance entre las necesidades de los contribuyentes y la protección de la recaudación.
Priscila, ¿y cuál es el trámite actualmente si mi negocio, yo no puedo pagar y quiero acogerme a alguna de estas moratorias que usted nos ha explicado? ¿Hay que hacer algo? ¿Es No. automático? ¿Cómo funciona? Sí, en el reglamento también se estableció que no debe hacerse ningún trámite para yo hacerle saber a la administración que me voy a acoger a la moratoria. Pues obviamente estamos en un momento donde las indicaciones del Ministerio de Salud son claras en cuanto a que no debemos salir, el gobierno promueve que estemos todos haciendo trabajo desde nuestras casas o pues practicando el distanciamiento social, entonces no sería lógico estarle pidiendo a la gente que realice algún trámite que pudiera entorpecer en este momento su ya de por sí pues desfavorecida situación. Entonces lo que estamos trabajando también es en la adaptación de los sistemas para que estos reconozcan pues de manera automática la existencia de esta moratoria. Obviamente, como les decía, el que tenga y quiera pagar va a poderlo seguir haciendo. El sistema no le va a bloquear la posibilidad de hacer el pago. Ok. Pero no va a tener que marcar una casilla ni mencionar de ninguna forma que se va a acoger a la moratoria. Ah, ok, eso es muy importante aclararlo. Doña Julieta Villalobos dice, buenos días, disculpas, ingresé tarde. En cuanto al pago del IVA de la declaración de marzo, que se paga en abril, ¿la moratoria afecta a partir de la declaración de marzo o la de abril? Ok, eso era lo que precisamente decíamos al principio. El IVA se va pagando por mes vencido, ¿verdad? Entonces, cuando la ley de moratoria dice que no debe hacerse el pago o que puede la persona optar por no hacer el pago de los meses de marzo, del IVA, de marzo, abril y mayo, eso implica que no debe hacerse el pago al presentar la declaración de los meses en abril, en mayo y en junio, ¿verdad? Entonces, en abril, que se está pagando el IVA de marzo, no tiene por qué el contribuyente hacer ese pago. Puede no hacerlo si así lo considera pertinente. Ok, doña Amanda Orcullo pregunta, ¿la renta no se hace al final del año únicamente? No, y eso no es algo nuevo, ¿verdad? Ni particular de esta situación, ni introducido por la reforma fiscal. La ley de renta desde sus orígenes tiene contemplada la existencia de pagos parciales, que son adelantos de pago. Entonces, a través del año se hacen 3 pagos parciales y se termina liquidando el impuesto, lo que corresponda al final del año. Obviamente, si la persona no ha hecho estos pagos parciales, pues lo que le corresponderá es hacer un único pago con intereses a final del periodo. Nos pregunta otra vez don Antonio Calderón, si quiero solicitar que me eliminen los pagos parciales de junio, septiembre y diciembre, ¿qué requisitos debo cumplir y cuándo se debe solicitar? Este periodo fiscal tiene 4 pagos parciales. Sí, bueno, ahí también es un tema de integración con la situación en la que estamos. Esto justamente cae en un momento en el que el periodo fiscal del impuesto sobre la renta, dependiendo del periodo anterior que tuviera el contribuyente, pues puede ser menor o mayor. En la mayoría de los casos, que recordemos que el periodo fiscal anterior iba del 1 de octubre de cada año al 30 de septiembre del año siguiente, en estos casos se estableció un periodo de transición y este periodo de transición para el 2020 es de 15 meses. Entonces, efectivamente, en este periodo hay que hacer un pago parcial más. Ok, porque obviamente se aumenta el plazo, entonces hay que hacer un pago parcial adicional. Entonces, en este plazo, que obviamente no sé cuándo se establecen esas reglas, jamás se pensaba que iba a pasar algo como lo que está sucediendo, se establece la existencia de 4 pagos parciales. Entonces, lo que debe hacerse es acudirse ante la administración tributaria y presentar una solicitud de eliminación o reducción de los pagos parciales. Ahí en términos de los requisitos, yo no manejo el detalle, pero si ustedes buscan en la página, o sea, si ustedes buscan en Google pagos parciales o eliminación de pagos parciales, Ministerio de Hacienda, les sale un sitio donde está establecido el procedimiento con los requisitos y ahí viene abajo un link a donde está la resolución, a donde se establece cuáles son las condiciones para hacerlo. Nada más hay que aclararle a don Antonio que el de junio no debería solicitarse la eliminación porque evidentemente está cubierto por la moratoria, pero si lo pudiera hacer, pues la respuesta va a ser esa, que ese pago ya está eliminado. Como les decía, va a seguir saliendo por si alguien lo quiere hacer, pero ese no tendría que solicitarse una eliminación porque se eliminó por ley para todos los contribuyentes. Perfecto. Don Elian Siles nos pregunta, entonces al ingresar los gastos que tengo con IVA, ¿estos me quedan como crédito?
ya que seguimos pagando IVA como cliente en gastos directos o relacionados a nuestra figura como empresa de turismo y hasta como trabajador independiente. Sí, en términos del cálculo, de la determinación de la base imponible, de cómo establecer los créditos y los débitos de este impuesto, en esos términos no hay ningún cambio establecido en la ley de moratoria. ¿Eso qué quiere decir? Que en la declaración, usted sigue llenando la declaración exactamente igual como lo ha hecho todos estos meses, ¿verdad? Va a tener un resultado, ese resultado quedará consignado en la declaración para lo que obviamente corresponda. Entonces, después sea que se genere un saldo a favor o que se genere un monto que evidentemente estaría adeudándose a futuro. Entonces, en ese sentido, por eso es lo importante además de sí mantener la presentación de la declaración, porque es ahí donde se va a consignar cuál es la situación del contribuyente. Que creo que eso contesta un poco la pregunta de don Fabián Peñaranda, que nos dice, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas y comunidades donde el porcentaje de cancelaciones llega al 100% hasta mediados del segundo semestre del 2020? No habrán ingresos para mantener los encadenamientos productivos dentro de las localidades, pero como lo ha dicho usted, Priscila, o sea, aunque sean cero, pero tienen que presentar la declaración. Así es. Así es. Don Randall Serrano pregunta, ¿la moratoria es a partir de marzo o de abril? En el IVA es a partir del IVA de marzo. ¿Por qué de marzo? Porque el de marzo se tenía que pagar en abril. Entonces, por eso se hizo, a pesar de que la ley es del 19 de marzo, se hizo contemplando el IVA de ese mes, porque el IVA de ese mes se pagaba hasta abril. Entonces, cuando la ley dice que la moratoria de IVA aplica para los meses de marzo, abril y mayo, es para que no se tengan que hacer los pagos de IVA en abril, mayo y junio. Ok. Don Porfirio González dice, los de turismo operadores teníamos que empezar a cobrar el 4%, que es a partir de julio, que hacemos con este cargo. Se presenta el reporte en cero ya que no hay turismo. Así es. Sí, el tema es lo mismo, ¿verdad? O sea, no se han modificado las tarifas. En el caso del sector turismo, esto no ha implicado una modificación en el transitorio. Lo que pasa es que 0% de cero va a ser cero y 0% y 4% de cero, pues obviamente también va a ser pues la misma situación. Entonces, evidentemente, pues sí, estamos ante una situación a donde esa transitoriedad de las normas también cae pues en este periodo. Veamos que en principio, ¿verdad? La moratoria es para el IVA de los meses de marzo, abril y mayo. O sea, pagadero en abril, mayo y junio. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se extendiera esta moratoria por el plazo de un mes adicional que contemplaba la propia ley, esto lo que implicaría es que a partir del mes de junio de este año ya debe cobrarse el IVA normal y pagarse el IVA normal porque ya la moratoria no está extendiéndose hasta esos meses, ¿verdad? Entonces, en julio, que sería el mes en que ya entraría el 4%, en principio volvemos a la normalidad. Digo, salvo que en estos meses, en estas semanas, volviera a salir algún otro instrumento, alguna otra ley, alguna prórroga o extensión que modificara esto que les acabo de decir, pero en principio la regla es que para julio ya estaríamos con el cobro de impuestos común y corriente como había venido aplicándose antes de esta situación. Priscila, no sé si usted tiene el dato o tal vez en la página, pero nos dice doña Amanda Orcullo, ¿qué fechas son los pagos parciales de la renta? Ok, los pagos parciales de la renta son en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre, para este periodo en el que estamos. Ok. Okay. Uh-huh. Dice Veralín Miranda, buenos días, el sector turismo este año 2020 tendrá pérdidas y no utilidades, por lo tanto, si en diciembre pago todos los anticipos de renta, esos montos quedarían a favor. Entonces, ¿qué se debe hacer para no pagar esos anticipos de renta que obviamente no se va a necesitar? Sí, el tema ahí, como les mencionaba anteriormente, es que la forma de cálculo de los pagos parciales de estos adelantos de renta está establecida por ley, está establecida en la ley del impuesto sobre renta. Entonces, la manera para solicitar que se eliminen o se reduzcan es haciendo la solicitud ante la administración tributaria y demostrando que el contribuyente está en una situación financiera que le impide hacer esos pagos parciales, ¿verdad? Entonces, evidentemente vamos a estar en un periodo en que esto va a generar una problemática para los contribuyentes porque en este periodo es bastante probable que la gente tenga menos ingresos que los que tuvo el año anterior
y que entonces incluso haya solicitado, haya tenido que pagar, si es que hizo los pagos parciales, más de lo que iba a tener que pagar cuando finalizara su periodo. Esta situación, como les digo, está establecida por la ley de renta, la manera como se calculan, y no se estableció en la ley de moratoria una eliminación de todos los pagos parciales de este año. Entonces, los pagos parciales de septiembre y diciembre, así como el de marzo que ya pasó, se mantienen. Y hay como una fecha, perdón, Priscila, como una fecha, un aproximado de que, bueno, no los voy a poder pagar, voy a pedir esto, o todavía no está definido. Ese detalle como tal en términos de fechas no lo recuerdo, pero es que en este sentido no se está haciendo o sea, no hay una situación distinta a lo que ya siempre han podido hacer los contribuyentes. Sí recuerdo que hay alguna limitación en cuanto a la fecha en la que yo podía prever que esto iba a suceder, digamos, en la generalidad de los casos, pero no estoy hablando de en esta situación en la que estamos en este momento. Sí recuerdo que el procedimiento que les menciono, que está en la página del Ministerio de Hacienda, tiene pues su detalle para indicar a partir de hasta qué fecha o cuánto antes es el término que yo tengo para poder solicitar esto, porque obviamente eso no es un trámite automático, ¿verdad? Eso es un trámite que es una solicitud que se presenta ante la Administración Tributaria y que como tal debe conocerse, brindarse una respuesta y reflejarse evidentemente en el sistema. Perfecto. Alexandra Picado nos consulta, en mi área que es transporte de turismo estábamos exonerados y luego comenzábamos de forma escalonada. ¿Han valorado aplazar el inicio de estos impuestos en vista de que el turismo no va a tener ingresos este año? Ok, eso no fue contemplado en la ley de la moratoria de la que estamos hablando, ¿verdad? Esto quiere decir que toda la gradualidad en cuanto a las tarifas del IVA que ya estaba establecida en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se mantiene como tal. En esa oportunidad no se contempló ninguna posibilidad de aplazar este tipo de exoneraciones ni la de canasta básica. Eso se sigue manteniendo tal cual la ley lo establecía con las fechas que se establecían y de nuevo, incluso porque es un tema de que no se está pensando en la moratoria hasta esos meses en los que ya en principio empezarían a aplicar esas tarifas graduales. Dice don Antonio Calderón, el IVA de febrero que se tenía que pagar el 15 de marzo entiendo que no es parte de la moratoria, ¿es correcto? Es correcto. Es correcto. Ok, después nos dice alguien que se identifica como gerente financiero. ¿Cuál es o será el tratamiento de la presentación de declaraciones sustitutivas corrigiendo declaraciones anteriores, IVA, y para un pago definitivo del año 2020? ¿Cuándo podrían ser presentadas esas declaraciones sustitutivas si es que corresponde? Bueno, con respecto a las declaraciones rectificativas, pues ahí como el mismo indica, pues depende de la situación de cada uno de los contribuyentes, ¿verdad? O sea, en principio, este es un mecanismo que, pues, que aplica cuando efectivamente, ¿me están escuchando? Es que no sé por qué se me quedó pegada la imagen. Sí. ¿Sí se escucha? Gracias por los mensajes. Es que yo perdí a Carol, entonces no sabía si me estaban escuchando lo demás. Entonces, ok, excelente. Gracias. Es que perdí a Carol. Entonces ahora entre ver los mensajes y demás, a ver, hablábamos del... Qué pena, pero no recuerdo ese último mensaje. Vamos a ver si lo encuentro yo para retomar. Es que me perdí un poco por esta situación.
Aquí está. ¿Cuál es o será el tratamiento de la presentación de las declaraciones rectificativas? Cierto. Entonces, bueno, hablábamos de que la presentación de las declaraciones anteriores, de las declaraciones rectificativas del IVA y del impuesto sobre la renta, pues efectivamente es una posibilidad que contempla el ordenamiento jurídico en este sentido. Es una cuestión de decisión del contribuyente cuando identifica si está en una situación en la que necesita corregir la declaración ya presentada y pues se mantienen las reglas al respecto. Me parece que el reglamento hace alguna aclaración en cuanto a la posibilidad que se tiene de presentar estas declaraciones o sobre todo del impacto que pueda tener en cuanto a los intereses y demás que se puedan cubrir, porque, bueno, pues podríamos estar ante una situación en la que no se refleja con la realidad de la situación del contribuyente, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba previamente, pues estamos ante una situación en la que es importante manejar un balance entre, pues, la evidente situación financiera en la que estamos y pues el control tributario que debe hacerse sobre estos deberes, que pues como ustedes saben es un gran sacrificio que se está haciendo en términos de ingresos, porque efectivamente estos ingresos se necesitan para poder financiar el Estado y financiar sobre todo todas las necesidades que existen en este momento en épocas de emergencia. Entonces, ahí les agradecería si alguien me confirma si me siguen escuchando para ver si busco yo alguna de las otras preguntas y que podamos seguir, porque no veo a Carol de vuelta. Ok, bueno, entonces me voy a devolver un poco para ir, me disculpan ahí si ahora vamos un poco más interrumpida la transmisión. Pero vamos a ver si encuentro algunas acá por donde iba Carol más o menos, para ver. Ok, aquí hay un comentario al que voy a hacer referencia de don Víctor Julio Chinchilla, donde dice que la presentación de las solicitudes de eliminación de pagos parciales se pregunta si es digital o personal. Y entonces ahí me parece muy importante para aprovechar y hacer un comentario con respecto a cómo está funcionando la administración tributaria en este momento. Como ustedes saben, la situación que tenemos en este momento tiene que ver con que al existir un mandato de distanciamiento social, pues nos vimos obligados a suspender temporalmente la atención al público, ¿verdad? En las administraciones tributarias. Y muchas de estas gestiones, lo común había sido que se presentaran en físico, ¿verdad? La gente estaba muy acostumbrada a ir y presentar el papel. Entonces, lo que se dispuso y se comunicó como tal es que en este momento, de manera temporal, esas solicitudes se deben atender de manera digital. Lo que sí es importante que ustedes tengan en cuenta es que obviamente por esta misma situación del caos en el que todos estamos sumidos, lo que hemos dispuesto es alguna especie de lineamientos con respecto a cómo se deben presentar estas solicitudes, de manera que cuando sean recibidas por correo electrónico, estas solicitudes se puedan gestionar ante la administración tributaria que efectivamente corresponde. Entonces, en ese sentido, es que lo que sí es recomendable es que se presenta digitalmente para evitar cualquier inconveniente, cumpliendo con todos los requisitos que ahí se establecen e indicando a qué corresponde. No sé si, es que yo no veo ni escucho a Carol. Aquí hay un comentario de Lucía Sánchez donde dice que qué sucede si los pagos parciales al final del año no corresponden a lo que realmente se generó y si alguien realizó esos pagos habrá una devolución de dinero. Ahí volvemos a la misma situación planteada anteriormente, pues evidentemente estamos ante un periodo muy particular donde es altamente probable que los pagos parciales que están ya calculados conforme a la ley no vayan a calzar con los pagos parciales o con el pago final del impuesto de este periodo. Entonces ahí pues evidentemente vamos a estar en una situación que va a generar un ajuste
¿Y con qué me refiero con este ajuste para el contribuyente? Pues con que efectivamente puede ser que si realizó de manera puntual sus pagos parciales, al llegar el momento en que culmina el periodo fiscal y tenga que hacer su pago final, pues entonces que tenga que haber cancelado menos impuesto del que ya pagó en los pagos parciales. Y obviamente esto le va a generar un saldo a favor. Entonces, en este sentido, pues evidentemente se mantiene el pleno derecho del contribuyente de hacer la solicitud de devolución de ese dinero, siguiendo también el procedimiento que se establece para esos efectos. Ok, hay una pregunta adicional con respecto al pago del IVA de abril, mayo y junio. Se pregunta si este pago puede ser en tractos. Entonces, con respecto a la posibilidad de que este pago sea en tractos, era lo que les mencionaba también hace un rato. El reglamento dispuso que sería pues bastante ilógico pretender que Hola, Carol. Aquí me la he estado jugando. leyendo las consultas de algunos de ellos. El reglamento dispone que el pago puede ser en un único tracto o en varios tractos, dependiendo de la condición del contribuyente. Hola. Carol, ¿me escucha? Estamos teniendo problemas de conexión. Yo les pregunté si me escuchaban y me dijeron que sí, entonces ahí he seguido contestando algunas de las consultas. Aquí veo varias consultas con respecto a cuál es el correo al que se envían las consultas. Las consultas se envían a un correo que es info@hacienda.go.cr. Ahí tal vez yo le puedo hacer llegar a Carol para que ella circule a través del Facebook del ICT el comunicado en que se estableció los requisitos para estos casos, de forma que puedan tener claro cuáles son las condiciones para que se les redireccione de manera adecuada la petición que estarían haciendo. Aquí también y tal vez aquí estoy como entrando estoy viendo las últimas que veo aquí, y entonces hay una que pregunta cuál es el link donde se puede buscar la información. Si ustedes se van a la página del Ministerio de Hacienda, ahí hay una parte donde tiene una pestañita que se llama Servicios Tributarios, y dentro de esa pestaña de Servicios Tributarios pues vienen acomodados por temas. Por lo general en estas pestañas, al final de cada uno de la explicación del trámite, que en algunos casos incluso vienen hasta ejemplos, al finalizar viene un enlace incluso a la dirección, a la resolución o al instrumento jurídico que aplica para que lo puedan leer y revisar cuáles son los trámites y demás con que se deben cumplir para que la gestión tenga pues una vida feliz en la administración tributaria. En este momento, ese es el canal directo que se está manejando para la atención y redireccionamiento de las consultas, para así evitar que la gente tenga que salir de sus casas y que tengan que estar yendo a la administración tributaria a hacer las gestiones. Priscila, ¿ya me escucha? Yo sí. Qué pena nos da, pero bueno, esto es parte de hacer estas cosas en vivo en días donde las conexiones a internet todas las necesitamos mucho. Tuvimos un problema ahí de conexión que me sacó por completo, pero entiendo que Priscila siguió respondiendo varias de las consultas. Muchas gracias, Priscila. Vamos a ver, no sé si esta ya se la contestó a doña Diana Villafuerte, que dice, si presento la declaración del IVA en marzo y tengo que pagar un monto, pero no sé si en la declaración a la hora de validarla yo puedo poner el monto a pagar en cero.
¿Y puedo luego rectificarla y pagarla o cómo se debe hacer, Priscila? Bueno, eso es una cuestión del trámite, se está modificando, se están haciendo no es una modificación, se están haciendo los ajustes correspondientes en el sistema para que las declaraciones se puedan presentar y que los contribuyentes tengan certeza de que de que tienen que declarar todo como si fueran a pagar, pero que pueden no hacer el pago sin que eso implique intereses y demás. Yo no he visto cómo quedaría precisamente esa situación ya en la práctica, en el formulario. Lo que sí quiero asegurarles es que lo que se está haciendo, el ajuste en el sistema que se requiere es para que eso no represente ningún cargo de intereses durante estos meses, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Y lo importante es que la declaración sí se presente con los datos reales, con los datos que son, porque sería ilógico presentar en esta declaración una situación que no es la situación real para después estar presentando declaraciones rectificativas, ¿verdad? Eso genera un costo para el contribuyente y un costo para la administración. Entonces, la situación real que ustedes tengan es la que debe consignarse en la declaración del IVA de cada uno de estos meses. Y la posibilidad que se tiene es de no hacer el pago del impuesto que tuviera que hacerse según lo que se determine al hacer ese cálculo con base en el débito y en el crédito. Ok, nos pregunta doña Julieta Villalobos, ¿cómo serían los pagos en tractos del IVA si en la conectividad con los bancos solo permiten pago total? Eso es parte de los ajustes que se le estarían haciendo al sistema para que permita hacer pagos por distintos montos. Es parte de las cuestiones en las que todavía estamos trabajando para que efectivamente no suceda eso que se menciona. De hecho, creo que si mal no recuerdo, en caso de que se deba hacer en tractos, lo que se está estableciendo, perdón, en el reglamento es que no se va a poder hacer por conectividad, sino que existe la posibilidad de bajar el formulario, si mal no recuerdo el número es D110, a donde, y ahí me perdonan que yo no maneje tantos detalles, es que son muchos cambios todos al mismo tiempo, pero se baja un formulario que se llena, se completa y se hace el pago en el banco por el monto que la persona pueda realizar y no por la totalidad. Esto porque obviamente no tenemos tiempo para ajustar todos los sistemas y para ajustar los sistemas en la conectividad que se tiene con los bancos. Entonces, creo que en caso de que se quiera hacer por tractos, si mal no recuerdo, es de esa forma que se puede hacer. De todas formas, como les mencionaba, nosotros le vamos a hacer llegar a Carol la ley y el reglamento. En realidad son documentos bastante cortos donde pueden tener acceso a la norma de manera directa. Claro, y para compartirlo también aquí en el Facebook del Claro. Instituto Costarricense de Turismo. Dice don Víctor Julio Chinchilla, ¿a cuál dirección se envían los formularios de eliminación? Sí, eso fue info@hacienda.go.cr, que como les decía, eso es igual, eso es otra cosa que yo me comprometo a enviarles, los lineamientos, el comunicado que se envió con los lineamientos de cómo presentar en este momento las consultas. Don Guillermo Piedra pregunta, ¿podría por favor aclarar cuáles pagos parciales podemos obviar? El que está eliminado por ley es el pago parcial que para la generalidad de contribuyentes va a ser el de junio de este año, el de junio de 2020. Y dice doña Dinieta Rieta, si hago parciales de mis parciales, o sea, abonos, ¿debo informar a la administración tributaria? Pues es que en realidad era lo que estábamos hablando. Yo si entiendo bien la pregunta, ¿verdad? Si por abonos de los parciales entiendo como ir haciendo paguitos de conformidad con lo que yo voy pudiendo hacer, pues lo tendría que hacer mediante este formulario de pago que estaría presentando al banco para poder hacer ese pago de esa especie de abono. Y de esa forma, pues ya queda una constancia de cuál es la situación o cuál es el abono que se está haciendo. O sea, no se está generando un sistema donde yo tenga que estarle informando a la administración cada una de estas situaciones por lo mismo, porque colapsaría la administración y colapsaríamos a los contribuyentes con el mar de trámites y gestiones. Digamos que sí, como les he venido diciendo, en medio de las necesarias actuaciones de control que nosotros tenemos que hacer, hemos tratado de simplificar el trámite para
para lo que se refiere a la posibilidad de acogerse a la moratoria, de forma que no tenga que ver a gente ni acudir a la administración, ni estar mandando un correo, ni buscando algún mecanismo para hacerle saber a la administración que se va a acoger a la moratoria. Más bien, partimos del supuesto de que en este momento la gente requiere la moratoria y que se van a acoger a esta, pero precisamente por aquello de que haya alguien que no quiera hacerlo, pues se van a seguir apareciendo los pagos en el sistema para que la gente que esté en posibilidad de hacerlo los haga. Priscila, nos dice doña Ligia Alejandra Méndez, ¿a cuál correo se solicita los arreglos de pago y qué se debe adjuntar? Es el correo que usted nos acaba de decir, ¿verdad? No sé si tiene esa información de qué se debe adjuntar o qué debe decir ese correo, más bien, tal vez como para explicarle a la gente. Lo que yo recuerdo es que lo que se les indicó era qué tenían que adjuntar en PDF y que tenían que indicar. Lo que sí recuerdo muy claramente, por eso les digo que yo para no incurrir en errores, prefiero hacerles llegar el comunicado que se envió a los medios y a la prensa como tal. Pero lo que sí recuerdo claramente es que en el asunto del correo debe indicarse a cuál administración tributaria pertenece el contribuyente, para que ésta pueda ser redireccionada y que la gente que trabaja en servicio al contribuyente en cada una de estas áreas pueda atender su consulta de manera eficiente, ¿verdad? Tal vez ahí es una especie de llamado a que tratemos de entender que todos estamos en un momento de adaptación abrupta a ciertos cambios y pues obviamente esta es la medida que hemos tomado para que se puedan atender las consultas de la manera más eficiente y que entonces tal vez sí tratar de seguir esas reglas que les prometo que no son muchas para que la consulta se redireccione de manera adecuada y que no terminen siéndose rechazada por no haberse entendido a qué se refiere, sobre todo en estos casos que son peticiones más que consultas, ¿verdad? O sea, es muy importante que se indique que es una petición y que tiene que ser conocida por la respectiva administración tributaria a donde ustedes estén domiciliados. Nos dice doña María Cecilia Aris, el transporte público, me imagino que posiblemente sea, no sé, de turismo, pero nos consulta, ¿el transporte público no paga IVA si somos una asociación? ¿Deberíamos pagar IVA o cómo funciona en este caso, Priscila? Bueno, la consulta es un poco ambigua, ¿verdad? Pero bueno, o sea, partiendo de que se trata, y el problemilla de entrar ahí con servicios de transporte es que, bueno, ahora recordemos que hay servicios de transporte especial, hay servicio público y demás. Entonces, bueno, a ver, el servicio de transporte como tal, en tesis de principio, es un servicio que está grabado con el IVA, porque el IVA es un nuevo impuesto que grava de manera general la prestación de servicios. Entonces, en ese sentido, el servicio de transporte, en principio, está grabado. Ahora, ¿qué situación se dispuso que estaba exenta en el reglamento, en la ley del IVA? En la ley del IVA, en el artículo 8, en el inciso 24, se establece que aquellos servicios de transporte de pasajeros que tuvieran la tarifa regulada por la ARECEP y que contaran con un permiso para realizar esa actividad, están exentos del pago del impuesto. O sea, no deben cobrarle el impuesto a la gente a la que le prestan ese servicio de transporte, pero deben cumplirse esas dos condiciones. Entonces, en este caso, cuando entramos a analizar la situación de los servicios especiales de transporte de turistas o de servicios especiales, pues estamos ante una situación ante la cual la ARECEP no ha regulado su tarifa. Entonces, los criterios que se han emanado en este sentido por parte de la Administración Tributaria ha sido que al no cumplirse con las dos condiciones legalmente establecidas para otorgar la exención, se debe cobrar el IVA sobre esos servicios. Entonces, ahora, en la situación práctica en la que estamos, si nosotros hablamos de un servicio de transporte especial o servicio de transporte de turismo que se está prestando, esta empresa o esta asociación tendría que cobrar el impuesto porque no se ha dispuesto que se deje de cobrar el impuesto, ¿verdad? Tendría que cobrarlo, si así aplicara, tendría que cobrar el impuesto que corresponda y lo que podría hacer es no trasladárselo al Estado. Ok. Luego dice don Rafael Ramírez, entonces el IVA para guías queda en moratoria por 3 meses, luego habrá que declararlo. ¿Hasta cuándo la moratoria? No, la declaración debe hacerse puntual.
La Ok. declaración no puede dejar de hacerse, ¿verdad? O sea, y si no se hace, pues obviamente ahí habrá las multas que correspondan. Pero la declaración sí debe hacerse. O sea, la ley establece, incluso antes que establecer cuál es la situación con el pago, establece que la declaración debe hacerse. Como indicamos al inicio de esta transmisión, incluso aunque sean ceros, pero Ok. la declaración debe hacerse. Y por 3 meses lo que se permite es que el impuesto que correspondiera pagar según lo indicado en esa declaración, que no se haga, sino que se haga hasta el 31 de diciembre de este año sin intereses ni sanciones. Y a partir de 1 de enero sí va a tener intereses y si la persona considera que no va a poder pagar al 31 de diciembre, a partir del 15 de octubre tiene que empezar a hacer como el trámite, ¿verdad, Priscila? Si no me equivoco fue lo que usted nos De explicó al inicio. hasta el 15 de Hasta, octubre. Ajá, hasta. hasta. O sea, si eso es, ¿por qué hasta el 15 de octubre? Pues pensando que necesitamos un cierto tiempo que esperamos, ¿verdad? Nos alcance para conocer estas solicitudes de facilidades de pago que se estarían presentando y poderlas conocer antes de enero del 2021. Entonces, esta sería la idea, por eso está establecido en el reglamento esa fecha límite como 15 de octubre para solicitar la facilidad de pago, porque en principio ya para ese momento van a saber si no van a poder cumplir con sus obligaciones al 31 de diciembre. Luego nos pregunta doña Mónica Perdomo, ¿el pago parcial de junio eliminado corresponde a la renta? Sí, así los pagos parciales corresponden al impuesto sobre la renta. Aquí también doña Ángela Castillo, es lo que estábamos explicando ahorita, sí que hasta el 15 de octubre es la fecha plazo si van a necesitar, no es arreglo de pago, ¿cuál es la palabra que ustedes usan? Facilidades de pago, sí. Facilidades de pago. Uh -huh. Y Es digamos, un aplazamiento, un fraccionamiento. Ajá. porque estamos en abril, pero el tiempo se va volando y son 3 meses de moratoria. Si una persona dice, no, o sea, es que de fijo yo no voy a poder levantar el negocio este año, si no se quiere esperar al 15 de octubre, ¿con qué anticipación puede empezar a hacer ese? Bueno, es el 15 de octubre no, porque el 15 de octubre es la fecha límite. ¿Con Límite. qué Uh -huh. anticipación puede empezar a hacer ese trámite de facilidad de pago? Bueno, en realidad eso va a depender de cada contribuyente, de cómo estén sus finanzas y de cómo esté su propia situación financiera, qué tan pronto podrá saber si efectivamente no va a tener ningún ingreso financiero o algún otro ingreso por su propia actividad que le permitiera pagar esos impuestos, ¿verdad? Ya eso para nosotros es difícil saber cuál es la situación de cada uno de los contribuyentes, pero sí se pusieron, sí es importante que se tenga en cuenta que se puso esa fecha límite porque se piensa que con esa fecha más o menos ya le da tiempo al contribuyente de, viendo la situación actual, la situación que pasa con lo que pasa durante los meses de moratoria y un par de meses después, pues le da tiempo de saber si efectivamente no va a ser posible cumplir con los impuestos adeudados. Le voy a leer esta pregunta, Priscila, a ver si usted la puede aclarar o qué le podemos responder a doña Marielo Rodríguez. Dice, mi consulta es directa, ¿qué va a pasar con el turismo rural comunitario, especialmente en comunidades rurales e indígenas, que su ingreso económico era casi el 100% en turismo y muchos no tienen acceso a internet y deben de pagar las patentes y pólizas de responsabilidad? La gran mayoría no tienen declaratoria turística, pero sí están al día con Hacienda. Me imagino que aplica como todos los otros casos que hemos hablado. Sí, recordemos ahí lo que hablábamos también al puro principio con respecto a que en cuanto a la moratoria del IVA, no se establece una diferenciación por tipo de contribuyentes, sino que simplemente se dice que es aplicable para los contribuyentes del IVA, ¿verdad? O sea, ahí no va a ser una cuestión determinante si la persona tiene declaratoria turística o no, ¿verdad? O si el 100% de sus actividades o no se desarrollan en este ámbito, sino que lo importante ahí es que sean contribuyentes del IVA y que presenten la declaración. Dice don José Vega, ¿es obligatorio pagar el tercer adelanto de la renta? Sí, ¿verdad? Entendiendo como el de septiembre, efectivamente la moratoria no cubre ese pago parcial o ese adelanto de renta. Y don José Valerín pide que le aclaremos. Pregunta, para guías siguen cobrando el IVA normal. Lo que no tienen que hacer es pagarlo a Hacienda, sino hasta después. Favor indicar si es correcto y en qué mes deben pagar ese IVA cobrado. Correcto. Y el plazo máximo es al 31 de diciembre del 2020. Bueno, Priscila, ya vamos terminando esta hora.
de consultas del sector turístico y de otros sectores también que tenían dudas con respecto al tema de la moratoria del IVA y demás. Creo que para hacer un resumen es importante recordarle a la gente que tienen que hacer la declaración así sean cero, ¿verdad? Eso es básico. Tienen que hacerlo en cero. Si nos repite el correo, porque lo preguntan mucho para la eliminación de pagos parciales, y si nos explica también para qué otras, si es que funciona para otras consultas, ese correo que usted nos va a dar. Ok, el correo es, bueno, lo de la declaración, efectivamente así es. La fecha límite para pagar sin intereses ni sanciones es el 31 de diciembre del 2020. Les vamos a pasar el enlace a la ley y al reglamento. Las consultas y las peticiones o solicitudes como estas que hemos estado comentando hasta este momento mantienen sus requisitos para lo cual los remito a la página del Ministerio de Hacienda, donde está establecido cuál es el procedimiento. Y en este momento, por la cuestión en la que estamos, se puede recibir al correo info.y asistencia@hacienda.go.cr. También eso se los vamos a pasar. Aquí les voy a leer que me pasaron los detalles de lo que debe decir el correo. En el asunto del correo debe decir el nombre de la administración tributaria a la que corresponde según su domicilio fiscal, su nombre completo, su número de identificación e imagen adjunta de la cédula, el tema o el motivo de la solicitud o de la petición. La solicitud debe ser obviamente por escrito y firmada por el solicitante, y se debe indicar cuál es el correo electrónico para recibir notificaciones y un número de teléfono. Eso es, ese detalle se los vamos a pasar porque obviamente yo aquí lo digo y pueden ponerle pausa 1000 veces e ir parando y apuntando todo, pero es más fácil pasárselos por escrito para que tengan el detalle. Y otra cosa que es importante, la moratoria no es que no van a tener que pagar, digamos, los que tengan que reportar, porque ya sabemos que va a haber mucha gente que va a tener que reportar en cero, pero que la moratoria es hasta el 31 de diciembre y ya a partir del 1 de enero, pues cobrará intereses a menos de que lleguen a una facilidad de pago, que es la palabra que ustedes utilizan, hasta el 15 de octubre. Esa es la fecha límite para solicitar una facilidad de pago. Así es. Ok. Priscila Zamora, la directora general de tributación. Priscila, le agradezco mucho que nos haya acompañado durante esta hora, que también haya hecho de moderadora un ratito mientras tuvimos ahí un problema de conexión. Espero que las personas comprendan que en estos días, pues, las conexiones a internet pueden sufrir imprevistos como nos sucedió hoy. Pero Priscila, de verdad, muchas gracias por sus aportes, por sus aclaraciones. Bueno, perfecto, muchísimas gracias y les hacemos llegar la información para que tengan acceso a eso y puedan revisar un poco las posibilidades con las que cuentan, y mucha fuerza a todos, mucha energía y muchas ganas, porque en este momento creo que todo Costa Rica lo necesita. Todos lo necesitamos, y a ustedes que nos acompañaron durante esta hora en la charla con expertos, como les repito, hoy nos acompañó Priscila Zamora, directora general de tributación, en la transmisión que tuvimos en el Facebook del Instituto Costarricense de Turismo. Les agradecemos mucho la compañía y les deseamos que tengan un muy lindo día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.